Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo una partida del Bullet Brawl en el cual con piezas blancas tenemos a un fuerte gran maestro de ajedrez, Benjamin Bock. Un jugador que incluso ha llegado hasta los 2645 puntos de elo en ajedrez clásico, que se enfrenta al maestro FIDE más joven del mundo, Faustino Oro. Sin más, veamos esta increíble partida donde empiezan con D4 abriendo con el peón de dama, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y D5, entrando en el gambito de dama donde se realiza C por D5, la variante del cambio, E por D5, alfil G5 colocando presión sobre el caballo, amenazando capturar el peón de D5 y C6 defendiendo el peón. E3, liberando el alfil de casillas blancas, y alfil E7, quitándose de la clavada. Alfil D3, el alfil se ubica en una excelente casilla, y enroque corto por parte de las piezas negras. H3, con la intención de ceder la casilla al alfil en dado caso que Faustino llegue a atacarlo, como es en este preciso instante que realiza H6, preguntándole al alfil qué quiere realizar. A lo que viene alfil F4, y alfil D6 de Faustino, buscando cambiar ese alfil tan fuerte. Dama F3, con la intención de retomar el alfil con la dama, y torre E8, colocando presión sobre el centro, aprovechando que el rey todavía no ha enrocado. Enroque largo del gran maestro, que busca un ataque fuerte por el flanco de rey. Por lo general, esta lucha de enroques opuestos siempre termina con unas ideas tácticas en el medio juego. A lo que vino caballo A6 de Faustino, que busca la jugada caballo B4 y molestar el alfil de casillas blancas. G4 ganando espacio por el flanco de rey, buscando el punto G5 y golpear la estructura de peones y el caballo. Caballo B4 ganando un tiempo sobre el alfil, y alfil B1. Ese alfil es muy fuerte porque va a colaborar bastante en el ataque por el flanco de rey. A5 ganando espacio por el flanco de dama, también buscando complicaciones contra el enroque. A3 atacando el caballo, que se debe retirar a la casilla A6, y G5, las piezas blancas llegan primero al ataque. H por G5, alfil por G5, mucha presión sobre el caballo, y alfil E7 para quitarse la clavada. A lo que viene caballo de G a E2, logra conectar las torres y ahora se prepara para crear un ataque por la columna G. B5, Faustino no se quiere quedar atrás y empieza a avanzar los peones en el flanco de dama, buscando la jugada B4 para golpear la estructura de peones y el caballo. Torre de D a G1, ahí va el gran maestro con su plan, buscando sacar el máximo provecho a la columna G, y B4 de Faustino, que no se lo piensa dos veces y gana un tiempo sobre el caballo. Pero el gran maestro juega alfil H6, colocando muchísima presión sobre el punto G7. No se puede realizar la normal B por C3 porque viene torre por G7. La entrada de la torre es brutal. Después de rey H8, torre H7, sacrificio de calidad, y ante caballo por H7, dama por F7, aniquilaría por completo la partida. Es por esa razón que Faustino realiza alfil F8 defendiendo el punto G7, a lo que el maestro realiza torre por G7 de todas formas, sacrificio de calidad. La idea es que después de alfil por G7 viene torre G1 y la actividad de las piezas blancas es muy fuerte por la columna G. Se amenaza nuevamente torre por G7 con ideas de jaque mate en la posición, pero Fausti tiene una visión brutal del juego y realiza caballo G4 colocando una pieza en el medio, amenazando caballo por H6. De esta manera devuelve parte del material para que el ataque no sea tan fuerte. Pero entonces vino alfil por G7, que no es la más precisa. El gran maestro tenía torre por G4, que es muy fuerte, pero requiere entender bastante la posición. Después de alfil por G4, dama por G4 amenazando dama G7 mate, viene dama F6 defendiendo, a lo que las blancas tendrían que realizar alfil G5. La dama no tiene buenas casillas para ubicarse, más que la casilla D6, y se vienen unos planes muy fuertes
con el caballo saltando la casilla G3 para llegar a H5 o alfil F4 para alfil E5 y presionar más en G7. Después de alfil por G7 vino rey por G7 y alfil F5. La intención es que el alfil no retome en la casilla G4. Faustino tiene de otra que realizar alfil por F5 y después de dama por F5 vino B por C3. Decide capturar el caballo pensando en que puede sobrevivir en esta posición escapando con su rey. El problema es que este es un error muy fuerte porque Benjamin Bock tiene una muy fuerte jugada. La mejor jugada de Faustino era rey F8 directamente, increíble, y después sí capturar la pieza de C3. Ante B por C3 vino torre por G4, que no es la jugada más precisa de la posición. La mejor jugada era la fina caballo F4, donde el caballo tiene unos saltos increíbles en la posición. Sobre todo la jugada caballo G6 en caso de que el rey se vaya a F8. Para verlo rápidamente, si C por B2, rey B1, ante rey F8 tiene caballo G6 jaque, lo que lo obliga a volver a la columna G, y después de torre por G4, el rey no sobrevive en esta posición. Ante torre por G4 permite rey F8 y torre F4 de las piezas blancas que insisten en atacar el rey de Faustino, amenazando dama por F7 jaque mate. Esa jugada ya sería un error muy fuerte por parte del gran maestro. Nuevamente la mejor jugada era caballo F4 con la idea de caballo G6 nuevamente. La diferencia es que después de C por B2, rey B1, Fausti tiene rey E7 y logra escapar. Ante torre F4 vino C por B2, rey B1 y dama E7 de Faustino, que defiende el punto F7 y presiona en el flanco de dama. Dama H7 buscando dama H8 jaque mate y dama E6 de Faustino, que cede la casilla E7 para su rey. Caballo G3 buscando caballo F5, cubrir las casillas E7 y G7 para darle mate en H8. A lo que vino rey E7 de Faustino, sabe que tiene que escapar y Benjamin Bock juega caballo F5 jaque, rey D7 y el rey se logra escapar, no hay forma de seguir atacándolo. Insiste ahora con caballo G7, ataca la dama y la torre de Faustino, pero vino dama G6, muy buena jugada de Faustino que simplifica la posición. Después de dama por G6, F por G6, Faustino tiene 3 piezas y las piezas blancas solo 2. Además de que el caballo, si observan, no puede ni siquiera salir tan fácil de la casilla G7. Es por esa razón que el gran maestro Benjamin Bock decide abandonar la partida ante Faustino Oro. Increíble partida de ataque y defensa. Díganme en los comentarios qué les ha parecido la partida. Y si les gustó tanto como a mí, no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.